gracias a Dios por la excelente exposición del pastor Javier Martínez. Yo creo que fue una exposición muy práctica y nos recuerda a nosotros la importancia de la iglesia en términos de familia, que a veces nos hace falta que nos la recuerden continuamente. También quiero dar un saludo de parte del pastor Julio Benítez y del pastor Sergio Ruiz, pastores que el Señor en su gracia, con los cuales me ha permitido pastorear la Iglesia Bautista Reformada en la ciudad de Medellín. Les mandan un caluroso saludo a todos ustedes. Sepan que están orando por ustedes, por los pastores que están aquí reunidos, por la iglesia, para que el Señor sea glorificado en medio de nosotros. Entonces recíbalo cordialmente ese saludo también. Continuamos nuestras conferencias y la que me corresponde a continuación es titulada El legado puritano y las sagradas escrituras. El legado puritano y las sagradas escrituras. Y hemos visto que todo se trata de las escrituras. Básicamente, la raíz de la piedad práctica de los puritanos está en las sagradas escrituras. Ellas son el fundamento bíblico, el fundamento teológico más importante que tuvieron los puritanos y con los cuales desarrollaron toda su actividad teológica. Así que vamos a hablar un poco sobre la importancia de las Sagradas Escrituras en la teología puritana, y nuestro contenido tiene básicamente cinco temas. Número 1, John Owen y la comunicación de Dios. Vamos a hablar un poquito acerca del pensamiento de John Owen respecto a las Sagradas Escrituras. Número 2, algunas fuentes literarias recomendadas, es decir, de donde subyace la información que vamos a estar tratando en esta conferencia. Número 3, la transmisión de la revelación. ¿Cuál era el pensamiento de Owen respecto a la revelación y su importancia? Número 4, la inspiración de la Escritura y cómo ésta se convierte en una presuposición a la hora de interpretar el mismo texto, partir de que es la palabra de Dios. Y número 5, la interpretación de la Escritura. Ayer estuvimos viendo un poco acerca de la preparación académica que se vivió en el tiempo en el periodo de la Reforma Protestante con la Academia de Ginebra y posteriormente en Oxford con Owen. Hoy simplemente vamos a ver un ejemplo de esa interpretación de la Escritura, la manera como los puritanos se acercaban al texto bíblico, y finalmente pienso dar una aplicación a partir de esa enseñanza. Todos nosotros estamos llamados a estudiar las Escrituras. El estudio de las Escrituras no es solamente para el pastor o para la persona que se está preparando para predicar. Es para todos. Todos debemos leer, estudiar y preparar nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor. Cuanto más nos expongamos a la verdad de la Escritura, entonces nuestras mentes serán saturadas de la misma y nuestra vida, por supuesto, será transformada. Veamos en primer lugar John Owen y la comunicación de Dios. John Owen y la comunicación de Dios. Realmente este tema es muy amplio, así que simplemente pretendo tocar 3 encabezados dentro de estos 5 temas. Veremos un poco la transmisión de esa revelación, lo que creía Owen respecto a esto, luego la inspiración de la Escritura, y vamos a saltarnos hasta el tema número 5, que es la interpretación de la Escritura. Ahí vamos a desarrollar nuestra temática básicamente desde el pensamiento de John Owen, la transmisión de la revelación, la inspiración de la Escritura y en último lugar la interpretación de la Escritura. ¿De dónde subyace esta información? Y ese sería nuestro segundo encabezado, fuentes literarias. Subyace de 3 tratados publicados en el periodo, en la segunda mitad del siglo XVII, tratados escritos por Owen, uno de ellos titulado en forma de pregunta, ¿cómo sabemos que las Escrituras son la palabra de Dios?, publicado en 1658, el mismo año en el cual se publica la Declaración de Savoy de los Congregacionalistas, en la cual John Owen tuvo una participación activa demasiado importante en esa declaración.
El segundo documento, publicado en 1677, mismo año en el cual termina la redacción de la Segunda Confesión de Londres de 1689, que posteriormente será publicada en 1689, por eso se titula así, pero fue redactada en 1677, por lo menos esa compilación o gran compilación de ese arsenal teológico, el cual estaba siendo desarrollado para aquel tiempo. Publicó un segundo tratado titulado ¿Por qué creemos que la Escritura es la palabra de Dios? Así que el paso a seguir es responder esa pregunta. Y el tercero, un año después, en 1678, causas, formas y medios para entender la gracia de Dios. Y a partir de estos tratados de John Owen se desarrolla toda una bibliología, todo un estudio profundo de las Sagradas Escrituras y de la importancia tanto para Owen como para la teología puritana en términos generales. J.I. Packer tiene un pensamiento respecto a esto. Él dice: desde el punto de vista puritano, una interpretación correcta de las Escrituras no solo era cuestión de emplear las herramientas interpretativas adecuadas, sino también de tener y usar las herramientas espirituales correctas, tal como una vida de oración dependiente del Espíritu Santo para recibir iluminación. Del mismo modo, la interpretación sin aplicación era una idea completamente ajena a la mente de los puritanos. De ahí que todo su ejercicio interpretativo incluía la importancia de la aplicación del texto. La importancia de la aplicación del texto. Los teólogos puritanos no se limitaban simplemente en dar la explicación del documento a partir del autor, del estudio gramatical, de las unidades de pensamiento, del conocimiento cultural, histórico que recibían de la audiencia, sino que también esa explicación se desarrollaba, es decir, trascendía a una aplicación. Y para ellos era muy importante poder aplicar lo que el mismo texto bíblico estaba hablando a la congregación. El mismo texto bíblico es el sermón, como lo aprendíamos en una conferencia anterior. Pero interpretar el contexto de su audiencia, de la iglesia que estaba escuchando sus sermones y sus predicaciones, era sumamente importante. Los predicadores no estaban alejados de su propio contexto. Si bien el ejercicio interpretativo les llevaba a ir a ellos, a una audiencia primaria, luego que se tenía el conocimiento de ellos, entonces la responsabilidad del intérprete era interpretar su propio contexto y aplicar esa verdad a su propio contexto. Había una conexión muy íntima, lo que se conocía como experiencias. La experiencia del predicador en la interacción con su iglesia, con su congregación, con las familias que constituían la iglesia local. Es así como la aplicación es muy importante dentro de toda esta metodología exegética aplicada por el puritanismo. Así que veamos la transmisión de la revelación en el pensamiento de John Owen. Para Owen, la revelación es la comunicación informativa directa de Dios. Es decir, el dar a conocer las cosas que no podrían ser conocidas de otra manera. Para Owen, cuando Dios se revela, Dios se da a conocer a los hombres. Y Dios se revela porque quiere revelarse. El conocimiento de Dios en primera instancia depende de la voluntad divina al darse a conocer a los hombres. Y eso es lo que para Owen sería revelación. Ahí inicia el conocimiento de Dios, Dios dándose a conocer. De ahí que San Agustín acotó una frase muy bonita, muy interesante, la cual decía: la verdad no se descubre, la verdad se revela. Y conectando ese término de verdad con Dios, la verdad no se descubre, la verdad se revela. Así como Dios es verdad, no se descubre, Él se da a conocer. Y ese darse a conocer es lo que permite que el hombre pueda conocerle. Sigue diciendo Owen, tales comunicaciones fueron transmitidas a los receptores por medio de una voz o impresión interna que en ocasiones era acompañada por un sueño o una visión. Owen entendía que habían diferentes medios de revelación en el Antiguo Testamento.
diferentes medios de revelación que el Señor utilizó para darse a conocer. Ahora noten cómo Él simplifica esos medios de revelación en la vida de los hombres, llamándoles profetas. Los patriarcas, desde Adán en adelante, que recibieron revelaciones de Dios, fueron guiados por un espíritu profético y pueden ser llamados profetas, tal como fue llamado Abraham en Génesis capítulo 20, versículo 7. Si usted va conmigo, por favor, a ese pasaje, podemos ver lo siguiente. Génesis capítulo 20, versículo 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. La experiencia de Abraham con Abimelech. Y en esa experiencia es Dios mismo el que se le presenta a Abimelech y le dice: ese hombre del cual has tomado su mujer es un profeta, hablando de Abraham. Así que Owen entendía que los hombres utilizados por Dios en el Antiguo Testamento, guiados por el Espíritu de Dios, esos hombres eran profetas de Dios y se convertían en medios de revelación. Es decir, el Señor a través de ellos como vasos podía comunicarse con los hombres. Eran profetas del Antiguo Testamento. Y es por eso que vemos en varios de los comentarios de Owen del Nuevo Testamento, también en su comentario a los Hebreos, cómo él declara que David fue un gran profeta. Incluso los salmos davídicos están cargados de profecía. O sea, no solamente se daba o se comunicaba un mensaje a través de una literatura poética, sino que la misma literatura poética tenía profecía porque el mismo salmista participaba ahí como profeta. Ahora sigue diciendo Owen, un proceso similar fue el que produjo el Nuevo Testamento. El Espíritu capacitó a los apóstoles para recibir, comprender y declarar infaliblemente todo el consejo de Dios. Y escuche esto, en Cristo, de manera que pudieron escribir lo que sabían para la instrucción de las generaciones posteriores. El mismo espíritu que utilizó a los hombres del Antiguo Testamento es el mismo espíritu que está utilizando a los apóstoles del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios guiando a estos hombres para comunicarse a los hombres. Y esa comunicación fue preservada de manera escrita, lo que conocemos como Sagradas Escrituras. De ahí que, por supuesto, el Señor se reveló a través de muchos medios de revelación, pero toda esa revelación queda compilada en lo que conocemos como Sagradas Escrituras. Mira lo que dice Owen. Una vez que se redactaron las Escrituras y se completó el testimonio profético y apostólico acerca de Cristo, no hubo más necesidad de revelaciones privadas o de nuevas verdades. El pensamiento de Owen aquí es que una vez se finaliza ese proceso de canonicidad, tenemos el número de libros completos inspirados por el Espíritu Santo de Dios, no hay más necesidad de revelaciones. No hay más necesidad de revelaciones. De ahí que el énfasis de Owen estará en la iluminación del Espíritu Santo, como Pablo registra en Colosenses capítulo 1, cuando él dice que da gracias a Dios por la iglesia de Colosas y le pide al Señor que los llene de sabiduría y de inteligencia espiritual para que sepáis cómo es digno de andar agradándole en todo. ¿A quién? Al Señor, creciendo en su conocimiento. Y esa misma idea la tiene Owen. Para Owen, ahora debemos preocuparnos por una dependencia al Espíritu Santo, el cual nos permite comprender su palabra. Pero no estamos detrás de nuevas revelaciones. Él entendía que los diferentes medios de revelación, como los profetas, los sueños, las visiones, ya habían cesado. Y lo que tiene la iglesia para poder subsistir en este mundo es la misma palabra de Dios en la Sagrada Escritura. De ahí que pasamos a la inspiración de la Escritura como otro tema importante en el pensamiento de Owen. La inspiración de la Escritura. Para Owen, la inspiración de la Escritura es la exhalación del Espíritu Santo a través de la cual las revelaciones son dadas.
recibidas y transmitidas tanto de manera oral como escrita. Y eso se refiere a que hubo momentos en que los hombres que fueron utilizados por el Espíritu Santo, ellos dictaron y recibieron la ayuda de amanuenses o de secretarios que iban copiando ese proceso de comunicación. De ahí que se cree que por lo menos la carta a los Gálatas fue escrita por un amanuense que tenía a Pablo como secretario, y posiblemente mientras Pablo estuviese caminando, quizá un poco agitado por las diferentes problemáticas que estaban viviendo la iglesia de Galacia, por el ataque del movimiento judaizante legalista, Pablo, agitado, iba hablando de parte del Espíritu Santo e iba analizando la situación de la iglesia. El amanuense, el secretario, iba escribiendo. Pero finalmente fue Pablo el vaso utilizado por el Señor. Lo mismo pasó con el profeta Jeremías. Así que Owen tiene claro esto. Muchos de estos hombres, ellos mismos escribieron esto, pero en otros casos recibieron el apoyo o la ayuda de amanuenses o secretarios quien iban redactando estas palabras. 2. Los medios humanos de la inspiración son pasivos durante el proceso, en el sentido de que no participan, escuche esto, en el origen de la revelación. No participan en el origen de la revelación, porque ese origen es divino, no es de origen humano, es de origen divino. Por supuesto que si les pregunto que si este libro es verdaderamente divino, ¿ustedes qué responderían? ¿Que sí o que no? Es verdaderamente divino, por supuesto, su origen está en Dios, pero también es verdaderamente humano. También es verdaderamente humano porque tiene diferentes formas literarias que nos permiten a nosotros comprenderlo. Se utiliza un lenguaje humano a partir de una cultura, costumbres e historia humanas con las cuales nos podemos llegar a sentir identificados. Así que desde luego que es un libro verdaderamente divino, pero también es un libro verdaderamente humano, y lo uno no quita lo otro. Y lo que Owen dice es que es verdaderamente divino porque el origen de esa revelación no está en el hombre, el origen de esa revelación está en Dios. Continúa diciendo, el Espíritu los preparó para recibir las impresiones que hizo sobre ellos y confirmó sus memorias para que las retuvieran, aunque en realidad Él no iluminó y elevó sus mentes como para darles un entendimiento claro y una comprensión completa de todas las cosas que les fueron declaradas. Y Owen aquí está interpretando 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Lo que quiere decir es que hay una revelación progresiva. Hay una revelación progresiva. Y cada uno de estos hombres estaban siendo utilizados por el Espíritu Santo para ir comunicando esa revelación de parte de Dios en un tiempo específico particular, hasta que llegaría a su clímax en el nuevo pacto con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, pero sí elevó y preparó sus mentes de una manera tal que ellos fueron capaces de recibir y retener las impresiones de las cosas que les fueron comunicadas por Él, y esto de manera infalible. De manera infalible, queridos hermanos. ¿Entienden la importancia de esto? Realmente me apasiono al estudiar las Escrituras, amo las Escrituras porque parto de una presuposición. ¿Y cuál es esa presuposición? Es la palabra de Dios. Dios me está hablando. Pero si yo no tengo clara la doctrina de la inspiración de las Escrituras y no parto de esa presuposición, entonces para mí la Biblia sería como cualquier otro libro en el mundo. ¿Y saben? Muchos cristianos piensan así. Y no estoy hablando de la teología liberal. No estoy hablando de la teología liberal en sus múltiples metodologías. No estoy hablando. Estoy hablando de muchos cristianos. En el fondo piensan que la Biblia es un libro como cualquier otro libro. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque no lo leen. Porque si lo leyéramos todos los días, estaríamos demostrando que hay una urgencia en mi alma porque Dios me hable.
porque es la palabra de Dios, no es como cualquier otro libro. Es que yo no estoy recibiendo simplemente un consejo en la Biblia. La palabra del Señor es vida a mi vida. La palabra del Señor trae mandamientos, no simplemente opciones, si las tomo las dejo. Y esto, querida iglesia, es trascendental para nuestra espiritualidad y más como cristianos. Owen lo entendía muy bien. Hay tres cosas concurriendo en esto, dice Owen. La primera, la inspiración de la mente de estos profetas con el conocimiento y la comprensión de las cosas comunicadas hacia ellos. El Señor está utilizando la capacidad intelectual, la personalidad y el estilo literario de cada uno de estos hombres para dejar por escrito su revelación. Y es por eso que encontramos diferentes formas literarias, como lo llamaba Owen. Hoy en día podemos decir géneros literarios. Si yo voy al Antiguo Testamento y voy a estudiar el libro de Génesis o el primer libro de Samuel o segundo libro de Samuel, puedo comprender que son narrativas históricas. Pero si voy al libro de los Salmos, entiendo que es poesía. Y si luego voy al libro del profeta Isaías, entiendo que es profecía. Y si voy al Nuevo Testamento y leo los Evangelios, entiendo que hay una narrativa histórica evangélica, tiene algo particular. Y si voy a las epístolas de Pablo, entiendo que es prosa didáctica. Y si voy al libro de Apocalipsis, entiendo que hay un género o una forma literaria llamada apocalíptico. ¿Y por qué hay diferentes formas literarias? Precisamente porque el Espíritu de Dios está usando la capacidad intelectual, la personalidad y el estilo literario de estos hombres. Eso se conoce técnicamente como inspiración orgánica de las Escrituras. Inspiración orgánica, los hombres se convierten en órganos de Dios. Y saben, hay una ventaja en eso. Porque ante las diferentes formas literarias nosotros tenemos la gran oportunidad de comprender el mensaje del Señor. El Señor ha sido condescendiente con nosotros utilizando nuestro propio lenguaje. ¿Qué tal que el Señor no condescienda y utilice nuestro propio lenguaje para comunicarse? ¿Quién de nosotros lo conocería? Es claro que hay cosas que son incomprensibles en las Escrituras, pero como lo dice Berkhof, Dios es incomprensible, pero conocible. Y a pesar de la incomprensibilidad que hay en las Escrituras, hay una perspicuidad, hay una claridad que nos permite conocerle. Así que no hay excusa. No hay excusa para conocer al Señor a través de su palabra. La sugestión de palabras hacia ellos para expresar lo que fue concebido en sus mentes. La guía de sus manos al plasmar las palabras sugeridas, a la guía de sus lenguas al pronunciarlas a aquellos a quienes tenía la comisión de escribir. Si alguno de estos elementos faltara, la escritura no podría ser absoluta y completamente divina e infalible. Es la palabra de Dios. Escuchen esto, el Espíritu Santo al obrar sobre las mentes de los hombres no ejerce una fuerza sobre ellos, ni los inspira de una manera en la que ellos actúen siendo ajenos a su propia naturaleza, de manera que los usa y los hace actuar sin modificar los dones y las cualidades que ya tenían. Inspiración orgánica se llama eso, orgánica. Y este punto es muy importante, porque hay diferentes teorías acerca de la inspiración de las Escrituras. Hay una teoría mecanicista o de dictado que el Concilio de Trento confirmó. El catolicismo romano confirma esa teoría. Y se convirtió en una teoría muy popular de dictado que tiene sus matices, por supuesto. Hay una teoría romántica de las Escrituras que se volvió muy famosa en el periodo del romanticismo europeo también, donde era la conciencia humana y el sentimiento que guiaron a estos hombres a redactar la Biblia. Pero lo que Owen está pensando aquí es que el Señor usó a estos hombres tal como ellos eran, pero fue el Espíritu Santo el que los guió. Y como fue el Espíritu Santo el que los guió, entonces esa comunicación es infalible, es infalible. De ahí que no es lo mismo leer a un pescador como Pedro a leer a un erudito teológico como Pablo. No es lo mismo en términos de sentido, de estilo literario.
Sigue diciendo Owen, la inspiración de la Escritura es sustancial y verbal. Escuche esto. Es decir, no solo el asunto, sino también las palabras provienen directamente de Dios. Eso se conoce como inspiración verbal de las Escrituras. Para Owen, no solamente no existían grados de inspiración, o yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más inspirado para ustedes? ¿La genealogía de Génesis capítulo 5 o el Evangelio de Juan? ¿Qué es más inspirado? ¿La genealogía de Génesis 5 o el Evangelio de Juan? ¿Qué es más inspirado? ¿Cuál es el pensamiento aquí? Para Owen no hay grados de inspiración. El mismo espíritu que inspiró a Moisés a redactar la genealogía es el mismo espíritu que inspiró a Juan a escribir su evangelio. No hay grados de inspiración y eso se conoce como inspiración plenaria. No hay grados de inspiración, pero para Owen también era importante la inspiración verbal. Cada palabra era importante. Cada palabra era importante. Si se llegaba a modificar una palabra, siquiera una letra, entonces se modificaba el mensaje de la oración y el concepto quedaba tergiversado completamente. Para él era importante la doctrina de la inspiración plenaria. No hay grados de inspiración, pero al mismo tiempo inspiración verbal. Las palabras provienen directamente de Dios. Y termina diciendo, las Escrituras conllevan la autoridad de Dios simplemente porque Él las escribió, pues ellas son el registro escrito de su propia voz. Mis hermanos, ¿trajo usted su Biblia en esta mañana? ¿Qué regalo tan precioso usted tiene en sus manos? ¿Qué regalo tan precioso? Y notan la cantidad de teología que hay en cuanto a las Escrituras por parte de Owen. Hay una teología muy profunda, claro, Él ya hizo el trabajo por nosotros. El Espíritu Santo lo usó para adelantar ese trabajo por nosotros. Pero mire el regalo precioso que usted tiene en sus manos. Usted tiene en las manos la palabra de Dios. Yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer si quiere escuchar la voz de Dios? Lo que tiene que hacer es abrir su Biblia y leerla. Tiene que leer su Biblia, tiene que meditar en su Biblia, tiene que memorizar la Biblia y tiene que aplicar la Biblia. Hermanos, esto no es una opción, esto no es una opción, por favor. Usted es cristiano, no tenemos el Corán. Es la Biblia, es la palabra del Señor. Y esto es fundamental para usted. Y sabe una cosa, como hemos ido aprendiendo en estos 2 días en todas estas temáticas, todo subyace de la Biblia. Absolutamente todo. Cuanto más pobre sea usted en leer las Escrituras, menos conocimiento tiene del Señor y menos discernimiento tiene. Escuche esto, no solamente para distinguir entre lo bueno y lo malo, que es donde se queda la mayoría de los cristianos inmaduros, sino que la palabra del Señor te capacita para distinguir entre lo lícito y lo conveniente, que es el desafío de los cristianos maduros en la fe. Te pregunto, ¿estás lidiando en distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿O estás lidiando en distinguir entre lo lícito y lo conveniente? Y tu respuesta determinará dónde estás tú hoy espiritualmente. Si tú respondes a la primera, a un lidio, con distinguir entre lo bueno y lo malo, eres un inmaduro espiritualmente, querido hermano. Y no vas a poder avanzar de ahí a lidiar entre lo lícito y lo conveniente si no te saturas de la palabra del Señor. Si no te saturas de la palabra del Señor, no vas a poder avanzar. Es urgente. Packer dice esto. Cuando Owen menciona el origen divino de las Escrituras, no solo se refiere a que Dios habló el contenido de ellas hace mucho tiempo, cuando Él hizo que fueran escritas, sino también se refiere a que Dios habla del mismo contenido ahora. Las Escrituras permanecen como afirmaciones de Dios que son actuales en cada generación. En cada generación, para todos los tiempos. Y vayamos
a nuestro último encabezado, la interpretación de la Escritura. Y con este último encabezado voy a terminar mi conferencia, la interpretación de la Escritura. Para interpretar la Escritura, los puritanos consideraban 4 cosas importantes. Número 1, una oración constante pidiendo luz o iluminación. Una oración constante pidiendo luz. Se requiere que el Espíritu Santo nos llene de su sabiduría e inteligencia espiritual para que nosotros conozcamos a Dios a través de su palabra. Se requiere, y no es opcional, querido hermano, no es opcional. Hay una dinámica muy interesante aquí. Oramos para comprender las Escrituras y en el ejercicio de comprender las Escrituras, al meditar, oramos. Oramos para comprender y comprender para orar. Oramos para comprender y comprender para orar. Oramos para comprender las Escrituras y al comprender las Escrituras nuestra oración es enriquecida. Oramos para seguir comprendiendo, comprendemos y nuestra oración es más enriquecida. ¿Cuál es el contenido de sus oraciones? ¿Cuál es el contenido de sus oraciones? ¿Son las mismas oraciones de siempre? ¿Las mismas palabras de siempre? Te falta profundidad. ¿Y qué permite la riqueza de tu oración? El conocimiento, la meditación de las Escrituras. Oras para adquirir comprensión, recibes comprensión en la meditación y tu oración es fortalecida y enriquecida. Y sigues creciendo. ¿Notan la dinámica? Eso se conoce como orar la Biblia. Orar la Biblia. Yo debo orar la Biblia. A medida que conozco la Biblia, oro más la Biblia. Y el contenido de mis oraciones va a ser la Biblia. El contenido de mis cánticos va a ser la Biblia. Todo va a ser la Biblia. Número 2, un deseo de experimentar el poder de cualquier verdad que se pueda aprender. Hay un hambre por la palabra del Señor. Si me levanto el día domingo para congregarme es porque tengo hambre y sed de Dios. Y corro a congregarme el domingo porque quiero escuchar la voz de Dios. Dios tiene algo que decirme a mí, a mi esposa, a mis hijos, a toda mi casa. Así que me debo mover con toda mi familia urgentemente, congregarme y escuchar la palabra del Señor. ¿Sabían algo? No solamente yo debo prepararme para leer la Biblia o para interpretarla, yo debo prepararme para escucharla. Yo debo prepararme para escucharla. Y es que si no tengo un corazón dispuesto para escuchar la palabra del Señor, entonces no hay ese deseo y ese anhelo por Dios, esa hambre por el Señor. Y por eso mi consejo es, y no es mío, es un consejo puritano. Preparémonos desde el día anterior, que es el día sábado. Preparemos a nuestra familia el sábado en la noche. Preparémonos para el siguiente día, el día del Señor, para que toda nuestra familia vaya dispuesta a escuchar su palabra. Aparte, reconocemos que el hombre que se para al frente de nosotros a predicar su palabra es falible, pero el Espíritu Santo de Dios que lo usa como vaso frágil es infalible. Así que es Dios mismo hablándonos a pesar del que está predicando. Dios habla a pesar de mí. Dios habla a pesar de nosotros. 3, una práctica concienzuda de obediencia a cada verdad que uno conoce actualmente. Una práctica. Pero ¿saben una cosa? No existe tal práctica si no hay un trabajo de meditación. Los puritanos meditaban en las Escrituras constantemente. Ahora, ¿cuál es el principio de la meditación puritana? Yo les enseñé eso. Es la metodología de la sabiduría. Si el órgano de la sabiduría es ¿cuál? El corazón. ¿Cuál es la metodología de la sabiduría? La repetición. La repetición, no se le olvide nunca eso. El órgano de la sabiduría es el corazón, la metodología de la sabiduría es la repetición. Y en la repetición está la meditación. Algo muy interesante es que los judíos en la antigüedad, una vez escuchaban la lectura de la palabra del Señor, de la ley, se iban repitiendo lo más importante hasta llegar a su casa y compartirlo con sus hijos. La repetición de estos hombres camino a su casa hacían que realizaran un ejercicio de asimilación de lo que habían escuchado. Y cuando llegaban a su casa repetían a sus esposas y repetían a sus hijos. La repetición es el corazón mismo de la meditación. Y los puritanos lo entendían. Ahora estábamos aprendiendo maravillosamente de la importancia de los catecismos. ¿Pero qué son los catecismos?
Los catecismos traen consigo una metodología. ¿Y cuál es la metodología? Preguntas y respuestas. ¿Con qué fin? De repetir. Yo te repito la misma pregunta y tú me das la misma respuesta. ¿Hasta cuándo? Hasta que la memorices. Y vuelvo, insisto en la misma pregunta. Y espero que me des la misma respuesta con esa precisión. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo asimiles. Los puritanos creían en esa práctica concienzuda, pero no existe tal práctica concienzuda si no hay meditación, memorización y aplicación. ¿Cuántos hermanos hoy día dicen, pastor, a duras penas me acuerdo de lo que el pastor enseñó? Es más, el título sí mucho, pero yo llego a la casa y a mí se me olvida completamente todo lo que se predicó el domingo. Ay, cómo no se te olvidan las fechas de tu familia, los cumpleaños, los nombres de las personas, de los amigos que estás conociendo, de lo que te gusta, pero se te olvida la predicación y se te olvida lo que lees. ¿Por qué? Ahora yo te cambio esto. ¿Qué tal si alguien te dijera aquí que te van a dar miles de millones de dólares si memorizas las escrituras? ¿Qué va a pasar con tu actitud? Yo creo que correrías a memorizar las escrituras lo que más puedas para ganarte el premio, ¿verdad? Pero si yo te digo que hay un premio más grande que miles de millones de dólares y memorizas las escrituras, que es ser conformado a la imagen de Cristo, ¿tú qué piensas? ¿Corres o no corres a memorizar las escrituras? Tu respuesta manifestará lo que hay en tu corazón. Lo que hay en tu corazón. Número 4, una vida de adoración dentro del contexto de la iglesia. Es clave, tanto para Owen y en sí para los puritanos, que se debe vivir una vida de adoración dentro del contexto de la iglesia. Es decir, todos nosotros experimentamos una espiritualidad personal, pero también estamos llamados a experimentar una espiritualidad interpersonal con la congregación. Recuerden lo que hablábamos, la comunión con los hermanos es un pedacito de cielo en la tierra. ¿Quieres el pedacito de cielo? Congrégate, valora tu iglesia local. Porque cuando valoras tu iglesia local, valoras la palabra del Señor que será predicada y valoras el esfuerzo interpretativo que hizo el pastor para traerte la palabra del Señor con fidelidad ese día. Ahora es triste en algunas reuniones de oración cuando los hermanos no van a la reunión de oración. De repente el pastor está dando una serie muy importante entre semana, quizás está predicando los salmos o los proverbios o está predicando cualquier otro libro de la Biblia de manera expositiva y consecutiva y los hermanos no van a la reunión de oración. Pero el pastor se ha esforzado para interpretar el texto y traerte lo mejor. Como decía Juan Calvino, la labor del predicador es tomar el bocado de pan y triturarlo lo que más pueda para que cualquier persona, desde el más pequeño hasta el más grande, pueda comerlo también. Y eso es de gran esfuerzo. ¿Quieren saber un poco más de eso, verdad? La siguiente conferencia tratará de la predicación. Para que estén atentos a la siguiente conferencia. La interpretación de la Escritura, el fin de la palabra en sí, es instruirnos en el conocimiento de Dios, escuche esto, en Cristo. Así hallamos alimento para nuestras almas en la palabra de verdad y saboreamos cuán misericordioso es el Señor por medio de ella. Escuche, saboreamos. Es rica la palabra del Señor. Tiene sabor para nosotros, es deliciosa. ¿Quién es el varón bienaventurado o el varón bendito? Aquel que medita en la ley del Señor de día y de noche. Y luego viene el símil en el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y el símil de los malos, versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Miren qué hermoso símil, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas.
Y lo que dice el Salmo por allá 97, recuerdan, el Señor nos ha plantado en sus atrios. Y cuando pregunta el salmista, Señor, pero en tus atrios no vemos aguas para nutrir la planta, el Señor responde, yo mismo soy el río. Yo los he plantado en mis atrios porque yo mismo los riego y soy el río que los hago brotar. Dios mismo es la palabra. La Escritura está llena de refrigerio para nosotros como un manantial de agua viva. Todo mientras se nos dan benditos panoramas de la gloria de Cristo en ella. ¿Notan el cristocentrismo de los puritanos? ¿Notan el cristocentrismo? Muy importante. Y con esto quiero llevarlos a 3 consideraciones preliminares que tenían los puritanos a la hora de interpretar las Escrituras. 3 consideraciones preliminares. Los exégetas puritanos eran, número 1, premodernos. Premodernos, y ahora les explico. Número 2, eran cristocéntricos. Y número 3, eran aplicativos. Eran premodernos, por supuesto. Todavía no habían sido impactados por la Ilustración, que se da un siglo después. Todavía no. Tenían otros desafíos, la filosofía racionalista, empirista, ya estaba en Europa, por supuesto que sí. Y John Owen en Oxford, por ejemplo, tuvo como alumno a John Locke, uno de los máximos representantes del empirismo inglés, un hombre de filosofía. Es decir, no voy a negar estos desafíos filosóficos del siglo XVII, pero el impacto de la Ilustración todavía no lo había recibido Europa. Eran exégetas premodernos. Leían a los padres de la iglesia, leían a teólogos medievales también. Y quiero hacer una precisión. Hay discontinuidad entre los padres, los teólogos medievales y los reformadores y los puritanos. Claro que hay discontinuidad, pero también hay continuidad. En muchas cosas hay continuidad. No pensemos que de la nada aparecieron los reformadores y todo lo que está atrás queda en el olvido. Eso no fue así. O que aparecieron los puritanos en el siglo XVII y todo lo que se hizo atrás quedó en el olvido. No es así. Hay continuidad en muchas cosas interpretativas, tanto en el periodo medieval como en el tiempo de los padres de la iglesia, que tanto los reformadores de primera y segunda generación, juntamente con los puritanos, bebieron de ellos. Y hoy aprendíamos en la conferencia anterior el impacto del calvinismo en el puritanismo inglés. Ahora yo le quiero agregar otro personaje, Henry Bullinger. Henry Bullinger, quien sucedió a Zwinglio en Zúrich. Sus obras se leyeron en Inglaterra mucho más que las obras de Calvino. Es decir, el impacto de los reformadores de segunda generación fue extremadamente rico en los puritanos. Pero ¿saben una cosa? Todo esto es una tradición reformada. No es la obra de un solo teólogo, es una tradición reformada. Y creo que los pastores que han venido exponiendo de manera magistral y nos han venido mostrando a todos estos teólogos y todas estas teologías calvinistas desarrollan una gran tradición conocida como tradición reformada. Y ahí estaba la exégesis del puritanismo. Ellos eran premodernos. Respetaban el autor, respetaban el documento en su estudio gramatical y respetaban la audiencia. Y una vez tenían ese conocimiento, que son pasos básicos para la interpretación de las Escrituras, luego se iban a una aplicación cristológica. Ellos eran cristocéntricos. ¿Saben una cosa? Un puritano decía que a la hora de hacer exégesis de las Escrituras era como cuando alguien punza en la palma de tu mano y brota sangre en cualquier lugar donde tú te punces ahí. Así mismo son las Escrituras. Ábrelas y donde tú punces las Escrituras, brotará Cristo de ellas. Brotará Cristo de ellas. Eran cristocéntricos. Y quiero decir algo. Los puritanos no solamente pensaban que Cristo era el fin o la meta de las Escrituras. Ellos creían que Cristo era la sustancia misma de las Escrituras. Cristo era la sustancia misma de las Escrituras. Y aquí quiero decir algo. Al parecer los puritanos no eran cristotélicos, eran cristocéntricos. El cristotelismo habla de que Jesucristo simplemente es el fin de las Escrituras. Es lo que significa la palabra telos.
Pero los puritanos eran más que eso, eran cristocéntricos. No solamente Cristo era el fin o la meta, Cristo era la sustancia de las Escrituras. Cristo era la sustancia de las Escrituras. Y en tercer lugar, eran aplicativos. Aplicativos. Había una conexión con su audiencia. Conocían las necesidades de cada uno de los hermanos que se congregaban y que se sujetaban a escuchar sus sermones. Ellos conocían a los hermanos que se disponían en sus corazones para escucharlos. Esto es maravilloso, porque ¿saben? Eso demuestra que los predicadores puritanos no estaban alejados de la iglesia, sino que olían a oveja, ¿verdad? Olían a oveja. Hacían parte de la iglesia. Y esto es maravilloso, porque entonces desde luego el Espíritu Santo utiliza todo lo que se ha estudiado a lo largo de la semana y luego nos permite una aplicación legítima, lo que se conoce como implicaciones legítimas del texto para aplicarlo en su contexto. Pero a partir del conocimiento de su contexto, de su iglesia, de sus ovejas, de las personas que caminan con ellos, que los escuchan, que ellos también han aprendido a escuchar, eran aplicativos. Así que tenemos estos principios rectores. Principios rectores. Número 1, sentido literal de las Escrituras. Esto es puritano. Sentido literal de las Escrituras. Número 1. Interpretaban las Escrituras según su forma literaria o género literario, como lo decía Sproul, según su literalidad. Sentido literal de las Escrituras. Número 2, una interpretación consistente y armoniosa de las Escrituras, como aprendíamos en conferencias anteriores. La teología bíblica era importante para los puritanos. Donde estudiaras la Escritura, sea en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, tenía que tener conexiones legítimas con otros textos de las Escrituras. Y todo eso dentro del marco del plan redentivo de Dios. Número 3, una interpretación teocéntrica, y aprendimos también ayer la importancia del concepto de la Trinidad dentro del puritanismo, sobre todo en un teólogo grande como Owen. ¿Recuerdan la enseñanza? Bueno, aquí traigo una aplicación sobre eso. Los puritanos no solamente se preocupaban por ser cristocéntricos cuando interpretaban las Escrituras, sino también trinitarios. Cuando ellos estaban interpretando un texto de la Biblia, ellos tenían que ver en el texto al Dios Trino, independientemente de que el texto sea del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque están haciendo una lectura post-resurrección. Porque están interpretando las Escrituras en su conjunto, todo el consejo de Dios. Así que no solamente eran cristocéntricos, sino que también eran trinitarios. Trinitarios. Y cuando escuchaba al pastor Nicolás hablar sobre la Trinidad, recordaba los grandes debates que se dieron en el siglo XVII respecto a la Trinidad y a los socinianos que eran antitrinitarios, y la obra de Owen responde a eso. Número 4, una interpretación cristológica y evangélica. Recuerden, arrebátalos del fuego. Arrebátalos del fuego. Arrebátalos del fuego. Cuando un puritano predicaba evangelísticamente, eso estaba en su mente: arrebátalos del fuego. Porque sabía que habían muchas personas ahí que estaban experimentando un bocadito del infierno. Arrebátalos del fuego. Cuando predico el evangelio, estoy arrebatando del fuego a muchas personas, de la ira de Dios. Pero también el evangelio es para la iglesia, no solamente para los incrédulos, es para la iglesia. La iglesia necesita el evangelio todo el tiempo, todo el tiempo. El evangelio no es meramente un área teológica aparte de la cristología, de la soteriología, de cualquier tema teológico. No, ese es el evangelio. Todo eso comprende lo que es el evangelio. Y el evangelio no solamente es para el incrédulo, el evangelio es para la iglesia. Número 5, interpretación pactual. La teología de los pactos estaba en la interpretación de los puritanos, y en Owen estuvo también. Y hoy que escuchaba al pastor Javier Martínez hablar de la importancia del comentario de Owen respecto a la carta de los Hebreos, o creo que fue ayer, recordaba que Owen en el desarrollo de la teología pactual fue clave.
fue clave en su interpretación a la carta a los Hebreos. Eso demuestra cómo la interpretación puritana también utilizaba la teología pactual, los pactos en la Biblia. Muy importante, muy preciosa esa doctrina. Y en último lugar, una interpretación que trae aplicación fiel y realista. Trataban de responder a las diferentes problemáticas que estaba viviendo la iglesia con la verdad de la palabra. Con la verdad de la palabra. ¿Qué aprendemos de todo esto? Y aquí vienen unos principios rectores que les quiero dar a ustedes. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar las Escrituras, ¿verdad? Todos nosotros, no solamente el pastor, no solamente el conferencista, no solamente el maestro, todos nosotros, si somos cristianos, debemos estudiar las Escrituras. Bueno, aquí vienen los principios rectores que aprendemos. Número 1, primera pregunta, cuando estés estudiando la Escritura, ¿qué es lo que este texto enseña acerca de Dios y acerca del hombre en relación con Dios? Hágase esa pregunta. Sea el texto que estés leyendo hoy en tu devocional familiar, en tu devocional personal, o si estás preparando una enseñanza para darla el domingo o el miércoles o en un discipulado, o si es una dama que va a enseñar a otras mujeres en una reunión de damas, hágase esa pregunta. ¿Qué es lo que este texto enseña acerca de Dios y acerca del hombre en relación con Dios? Eso se llama teocentrismo. Teocentrismo. Nos interesa lo que la Biblia hable acerca de Dios. Número 2. ¿Cómo es que estas verdades se aplican a mí mismo y a otros en nuestra situación actual? ¿Cómo es que estas verdades se aplican a mí mismo y a otros en nuestra situación actual? ¿Cómo se aplican? O también podríamos decirlo así: ¿a qué condición humana de la actualidad se dirigen? ¿Y qué es lo que estas verdades exigen que creamos y hagamos? Cuando tú estás leyendo la Escritura, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío que tienes una vez la lees? ¿Cuál es el desafío? O cuando escuchas una predicación, por supuesto. ¿Cómo es que estas verdades se aplican a ti y a otros o a otros en su situación actual? Una pregunta más. ¿Cómo se relaciona ese texto con Cristo? ¿Cómo se relaciona ese texto con Cristo? Si nosotros aprendemos a hacerle preguntas al texto y dejamos que el texto responda a esas preguntas, desde luego que vamos a crecer. Desde luego que vamos a crecer. Otra pregunta, ¿qué significan realmente estas palabras? ¿Qué significan realmente estas palabras que estoy leyendo? ¿Cuál es su significado? Y una última pregunta, ¿qué luz nos arrojan otros textos de la Escritura con respecto a ese texto que estoy estudiando? ¿Qué luz nos arrojan otros textos de la Escritura con respecto a este texto que estoy estudiando? Y saben una cosa, son preguntas que todos nos debemos hacer cuando leemos la Biblia. Todos, no solamente el pastor, no solamente el predicador o el maestro, todos nosotros nos debemos hacer cuando leemos la Biblia. El legado puritano y las sagradas Escrituras, querida iglesia, amemos la palabra de Dios. Lo que enseñaba el pastor Javier antes, si la reforma empieza en casa, bueno, ¿cuál es el instrumento? ¿Cuál es el instrumento que permite que esa reforma se dé? Si no es la Biblia. Es la Biblia. ¿Miles de millones de dólares o Cristo? ¿Cuál de los dos te motivará a leerla y a memorizarla? Que el Señor nos ayude. Amén. Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te doy gracias. Gracias porque
Tú nos bendices, tú nos ayudas y tú conoces nuestras debilidades. Tú sabes la lucha por la cual pasa tu iglesia con la negligencia a la hora de acercarse a tus escrituras. Tú sabes cuál es nuestra lucha. A veces nos vemos más apasionados, más deseosos, más hambrientos y sedientos por tantas cosas del mundo que por tu palabra, que por venir a la iglesia el domingo. Señor, quebranta estos afectos pecaminosos y transfórmanos. Queremos abundar en afectos piadosos, espirituales, bíblicos. Que tu Espíritu Santo nos dé pasión por tu palabra, nos dé amor por tu palabra, nos dé el privilegio y la dicha de obedecer tu palabra, de honrar tu palabra, no solamente al leerla, sino al memorizarla, al meditarla, al aplicarla y al disponer nuestro corazón para escucharla. Que se convierta en el centro de nuestro hogar y, como hemos venido aprendiendo, para que así la reforma empiece en casa. No hay reforma sin Biblia. No hay reforma sin Biblia. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades y ayuda a la iglesia en Latinoamérica, que a veces nos cuesta tanto leer un libro. Sé bien, Señor, que el pecado nuestro es la pereza. Ese es nuestro pecado. Perdónanos, Señor. Perdonan por pecar con esta pereza. Tanto nosotros como nuestras esposas, como nuestros hijos, hemos sido perezosos para leer tu palabra. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia. Y permite que esta generación experimente un avivamiento conforme a tu palabra y que podamos amar y apasionarnos por tu escritura y vivir una vida intensa sabiendo bien que tú nos hablas. Todo esto, Señor, lo pedimos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones del Señor.